de casa. Bueno, yo creo que ahora vamos a ver un vídeo, ¿no? Vamos a ir mejor a Nacho. Nacho. Pero, sí. Bueno, pues entonces voy a presentar, él es Nacho, él es Juan Ignacio López Moreno, y él es experto en estudios de la evolución de los glaciares y el cambio climático, trabaja para el Instituto Pirenaico de Ecología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y él, bueno, pues está estudiando todos estos datos, estas conclusiones de las muestras que se han tomado a lo largo de la exploración, de la expedición, y nos va a contar ahora a qué conclusiones están llegando él también. Hola, buenas tardes. Bueno, añadir solamente que soy científico del Instituto Pirenaico de Ecología y geógrafo, por lo que estar aquí en este sitio me resulta especialmente grato. Como se ha dicho, mi trabajo fundamental es estudiar cuestiones de cambio climático en zonas de montaña, por lo que la parte polar ha resultado un poco novedosa para mí. Lo que pasa que en cuanto me contaron el proyecto y la posibilidad de tomar muestras, cualquier tipo de dato de un sitio tan remoto y tan interesante, pues la verdad es que no supe decir que no y encantado me sumé a ello, aunque fuera con el poco tiempo que ha comentado antes Ramón que dispusimos. Yo creo que de la presentación de Ramón, viendo los paisajes que nos ha enseñado, la idea más clara que queda es que Groenlandia, o el casquete polar de Groenlandia, es un espacio enorme y prácticamente vacío. Lo que pasa es que el hecho de que sea un espacio vacío no quiere decir que ahí no estén pasando cosas, o que incluso esas cosas que pasan vengan en gran medida de lo que podemos estar haciendo la acción humana, o que lo que esté pasando en un sitio remoto no pueda afectarnos a nosotros que estamos viviendo aquí cómodamente en las ciudades. Las zonas polares y Groenlandia son unos espacios que ha sufrido un cambio en algunas cuestiones ambientales muy importante. Por hacernos una idea, en el siglo XX el incremento de temperatura que ha habido a nivel global y por lo que llamamos el calentamiento climático ha sido de entre 0,6 y 1 grado a lo largo del siglo, mientras que observatorios que hay en zonas polares, la mayor parte de ellos están dando calentamientos de 3, 4 y más grados en el mismo periodo, lo que se viene a llamar la amplificación ártica del proceso del calentamiento. Además, lo que pasa allí, este calentamiento tiene sus consecuencias. Genera mucha fusión, o sea, se ha incrementado la fusión en las zonas de clima más suave de estas áreas, lo cual puede favorecer el incremento del nivel del mar, porque la fusión llega al mar, o que la llegada de más agua dulce, más agua con otras características al océano, sea capaz de cambiar las corrientes marinas y que eso pueda tener un efecto que hasta cierto punto todavía es desconocido, el efecto real que puede tener si este proceso se sigue en activo o incluso se sigue incrementando, que es lo que parece que los modelos van diciendo. Y además también las zonas polares, estas zonas nevadas, actúan en el sistema climático como un espejo gigantesco. Una nieve, esos espacios tan blancos que nos está enseñando Ramón, son capaces de reflejar el 80 o el 90% de la radiación solar que recibimos. Entonces, si estas áreas tan blancas se reducen porque desaparece el hielo o la nieve da formas a aspectos coloraciones más oscuras, tamaños de grano de nieve más gruesos debido a temperaturas mayores, etc., esta cantidad de nieve reflejada se reduce, lo que hace incrementar el proceso de calentamiento, entrando en un feedback que ha llamado mucho la atención a los investigadores y que de hecho hay muchísima gente que está trabajando sobre estas cuestiones. Lo que pasa es que el problema para trabajar en estos sitios y sobre estas cuestiones es también volver a lo mismo, que es un espacio vacío. Son grandes áreas en las que es imposible o complicadísimo tener puntos de observación a largo plazo que den información. Por lo tanto, la mayor parte de las cosas que se saben que han podido pasar o que creemos que van a pasar en el futuro se basan o bien en modelos, simulaciones numéricas de procesos más o menos conocidos que se aplican a estas zonas, o información de satélite. Lo que pasa es que cualquiera de estas dos fuentes de información, los modelos o la información de satélite, necesita, o por lo menos es muy conveniente, disponer de cualquier tipo de observación. Observación de cómo son los procesos, porque si queremos simular un proceso, tenemos que saber cómo funciona. Y también, si estamos simulando procesos, también tenemos que tener algún dato medido para ser capaces de saber si esos modelos los estamos simulando bien. Porque los modelos dan números, pero hasta que no tenemos la observación, no nos podemos hasta cierto momento creernos o no lo que pasa. Por tanto, cualquier tipo
de observación que se tome en la zona es, yo creo que desde un punto de vista científico es importantísimo. Y por eso mismo, pues cuando contactando con Ramón y el resto del grupo de la expedición plantearon que qué se podía hacer, pues pensando que igual en un futuro las opciones y los trabajos que se pueden hacer ahí son mucho mayores, pues intentamos pensar lo más rápido posible qué información se podía tomar. Una de ellas, que creí que era importante, era el poder instalar en el trineo unos sensores climáticos que fueran registrando la temperatura y la humedad relativa. Son los sensores posiblemente más sencillos de funcionar y que menos problemas pueden dar en estos ambientes, lo que nos permitiría validar y ver si los modelos climáticos que actualmente se están utilizando estaban siendo capaces de reproducir las temperaturas que ellos han ido midiendo a lo largo de la expedición. Y luego, como una de mis áreas de estudio en las que más tiempo dedico y que más me gusta es la nivología, pues me pareció súper interesante que ellos pudieran tomar muestras de nieve. Entonces, describiendo brevemente un poco algunos resultados generales que hemos visto, pues la simulación del clima en estas zonas polares se basan en modelos que están funcionando para todo el planeta. Lo que pasa que en muchas zonas, estos modelos normalmente vienen ajustados, se calibran con informaciones que se están tomando pues desde boyas en los océanos, estaciones meteorológicas, radiosondas que se lanzan diariamente desde muchísimos puntos habitados del planeta hacia la estratosfera, etc. Entonces, estos modelos en las zonas que habitamos normalmente funcionan relativamente bien, pero contra más nos alejamos de estas observaciones, pues los modelos cada vez tienen que ingeniárselas por ellos mismos y no es posible ajustarlos, sino que es lo que las simulaciones dan por sí. Entonces era muy importante el saber hasta qué punto esto podía funcionar, porque además los modelos de cambio climático que van hacia el futuro, en cierto modo, que intentan reproducir el clima asumiendo que vamos a incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues son un poco basados en este tipo de modelos que están corriendo a tiempo real, por lo que es interesante saber hasta qué punto funcionan o no. Conclusiones muy rápidas que hemos sacado, porque aunque 5 meses después de la expedición parece que sea mucho tiempo, pues la verdad que en el día a día que estamos pues nos ha dado tiempo de mirar los datos bastante por encima y tenemos que trabajar mucho más sobre ellos. Pues lo que hemos visto es que, por ejemplo, en lo que temperatura se refiere, que es una variable muy importante, pues los modelos han sido capaces de reproducir bastante bien el patrón geográfico que han ido siguiendo cuando iban hacia zonas más frías, más templadas. Bueno, hablar de zonas cálidas en Groenlandia creo que no es lo más apropiado, pero zonas menos frías, ese patrón se iba reproduciendo muy bien en las series. Por ejemplo, días que estuvisteis, que no avanzabais, pues la variabilidad diaria que teníais más o menos se estaba cumpliendo bastante bien, pero en cambio sí que hemos visto un desajuste de unos 3 grados entre lo que son los valores modelizados y lo que vosotros pudisteis medir. 3 grados tampoco es demasiado, a nivel, como reto de un modelizador yo creo que es un buen resultado. Lo que pasa es que 3 grados, por ejemplo, cuando se utilizan para simular según qué cambios, por ejemplo, en la evolución de los glaciares, pues pueden ser significativos y es un tipo de incertidumbre que hay que tener en cuenta. Respecto a la nivología, pasando ya a los experimentos un poco más de nivología que tenemos aquí en la fotografía, o igual teníais alguna más, la verdad es que, claro, en una campaña de 40 días, pues tampoco se puede decir vamos a saber cómo funciona la nieve en Groenlandia. Eso es imposible. Lo que se hace es tomar una foto instantánea, pero que no deja de ser súper interesante porque es que se sabe muy poco de ella. De hecho, cuando estábamos preparando el material, discutíamos un poco la longitud de las ondas porque tampoco sabíamos qué espesor de nieve penetrable podíamos encontrar. Tampoco teníamos idea cómo podían ser los perfiles de temperatura, el comportamiento térmico de este manto de nieve en profundidad, cuál podía ser la densidad o el contenido en agua, o la estructura de estas densidades en profundidad, por lo que cualquier dato que habéis traído, pues para nosotros ha sido realmente una cuestión muy novedosa y una novedad. Que además, gente que está trabajando con modelos y con información satélite, creo que puede utilizar esta información para sus estudios, por lo que yo creo que lo que habrá que hacer en el futuro también es dar a conocer este tipo de datos para todo aquel que lo pueda utilizar para validar sus modelos o calibrar sus imágenes de satélite o sus resultados, pues que puede ser de gran interés.